Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavach y como cada semana les proponemos participar de esta conversación que mantenemos con Muki Tenenbaum, el Observador Internacional. Muki, ¿cómo te va? Bienvenido. Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, con ganas de conversar, como siempre. Y me divierte el tema de hoy porque es un país del que conocemos algunas cosas, pero no tantas. Que, bueno, hasta algunos no saben cómo se llama. ¿Se llama Holanda o se llama Países Bajos? Ahora se llama Holanda, después antes se llamaban Países Bajos. Lo que pasa es que Holanda es la provincia central Ujú. de Holanda y las demás provincias exigían que tenga un nombre más, más general, pero como se dieron cuenta que en el resto del mundo nadie sabe dónde queda Países Bajos y la marca Holanda, vos sabés que ahora es tema de marca, los países son marcas. Mirá. Sí, claro, por supuesto, las ciudades son marcas, incluso las regiones son marcas. Vos sabés que la palabra de Champagne solamente se puede llamar es eso que sale de la región de Champagne. Y Holanda es una marca, y la gente viaja a Holanda por la marca Holanda, que la gente la ve con los de molinos de agua y, ¿cómo se llama? Y los zapatos de madera, Los suecos, los suecos, sí, bueno, no se puede llamar suecos, son los holandeses, ¿no? es verdad. A ver, de Holanda nosotros sabemos, bueno, tenemos una reina, Holanda-Argentina, podríamos ya decir que es la reina máxima. Tenemos una vaca hablando argentina. Tenemos una vaca Holanda-Argentina, es verdad. Tenemos los tulipanes. Todo es color naranja en Holanda, por no decir todo es color de rosa. ¿Qué clase de vida llevan los holandeses? Vos sabés que una curiosidad, el color naranja de Holanda viene porque los reyes son de la casa de Orange. Orange quiere decir, por supuesto, naranja. Por eso se instituyó el color naranja. Pero Holanda, de hecho, no tiene naranja en su bandera es azul y, creo que es azul y blanca, celeste y Azul, blanca y rojo. y rojo, ¿cierto? Sí, Sí. las tres. Holanda pertenece a ver, en la Unión Europea, antes de haber Unión Europea, la primera unión que hubo de países fue el Benelux, Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Fue la primera unión dentro de la Unión Europea, que fue el modelo después para la Unión Europea en general. Ujú. Es un país muy, muy especial porque tiene una historia muy rica de tolerancia. Era famoso por su tolerancia. Para que tengas una idea, cuando los judíos los echan de España, toman dos rutas para escapar. Una es hacia África, terminan incluso hacen todo el camino, Marruecos, Argelia, algunos se van quedando en el camino, Egipto, otros también se quedan en el camino, y luego llegan a Turquía, a Grecia y a Bulgaria, es decir, hacen toda la vuelta por atrás, si miras el mapa. Y los otros judíos, del 1490, en la Inquisición, los echan y se van a Holanda, donde Holanda es el único país que los instala y no los echa nunca. De hecho, después fueron echados de distintos países, Francia, Inglaterra, Alemania, de muchos países, y Holanda no. Holanda empezó a ser símbolo de tolerancia. Es interesante porque la religión de ellos, la calvinista, es una religión protestante. Cuando empieza el protestantismo, y no quiero alargar con la historia, pero cuando empieza el protestantismo empieza con dos o tres, pero dos figuras principales, que una es Martín Lutero en Alemania y Calvino en Suiza. Y el calvinismo llega a Holanda y se abre en dos fuentes, dos distintas iglesias. Una muy rígida, como era la de Calvino, y otra lo contrario, totalmente liberal. El concepto de ellos dice así, que luego se transmitió a Estados Unidos, es: cada persona llega a Dios de la forma que él cree, y que no existe un solo camino, y que los judíos llegan de una forma y los musulmanes de otra, y entonces la palabra tolerancia es incluso exagerado, es simplemente la aceptación que el otro, cada uno sabe el camino de Dios, incluyendo el ateísmo. Así que hasta ese punto. Esto se transmite luego a Inglaterra, donde llega a manos de Cromwell, el único presidente que tuvo Inglaterra o gobierno no reinado que tuvo Inglaterra. Cromwell, de hecho, trae a los judíos a Inglaterra también y hace otras reformas. Y son esa gente que termina llegando a Estados Unidos, que es por eso de ahí que esa libertad religiosa que tiene Estados Unidos viene de ese mismo grupo. Así que Holanda es la fuente, en ese sentido, de tolerancia, pero es la fuente de mucho más. Holanda fue un país colonialista muy grande y muy importante. País chiquito, sobre el mar, y no, la verdad es un país chiquitito, de muchos comerciantes, de mucho comercio,
Una vez más, los judíos hicieron allá la industria diamantera, que luego por un tema de impuestos se fueron a Bélgica, pero empezó allá. La primera bolsa del mundo es en Holanda, y en esa bolsa empiezan a negociarse, y ahí la primera especulación de la historia ocurre en Holanda, que es con los tulipanes que vos mencionaste. Holanda termina siendo, como te dije, un poder colonial que toma Sudáfrica en esa época, en América, de hecho, New York, Estados Unidos, fundando New Amsterdam, que luego se convierte en Nueva York, porque los ingleses se la compran, y terminan con una sola colonia al final, bueno, algunas islas, y la colonia de Guyana holandesa o Surinam, que luego se independiza. Pero ellos llegan también a tener toda Indonesia. Así que fueron colonialistas y no eran conocidos como simpáticos o tolerantes o agradables en esa época, ¿sí? Sí, bien, es un buen resumen de la historia. Y la historia reciente, digamos, porque siempre que se habla de la Unión Europea, eh, o se habla de los países que están muy bien, o se hablan de los países que tienen muchos problemas. Pero de Holanda da la sensación de que mucho no se habla, no está mucho en la agenda. Es más, pocas veces lo mencionamos a Holanda en la serie de conversaciones que hemos tenido. ¿Qué pasa en Holanda en este momento? En Holanda, Holanda en este momento está en medio de una crisis bastante importante, no tanto económica, porque Holanda tiene tres compañías fundamentales, yo te digo, corporaciones famosas. Una es Shell, la de petróleo, es de ellos, es holandesa. La otra es Unilever, que es la dueña de todas las cosas de consumo, es una de las grandes, si no la más grande del mundo. Y, por supuesto, de una compañía que hablamos en su momento con la inteligencia artificial, que es la compañía más fundamental que tiene la inteligencia artificial, que es ASML, que es la compañía que hace las máquinas que hacen los chips, y es la única compañía en el mundo que puede hacerlo. Así que Holanda, desde el punto de vista económico, está bastante bien resuelta, pero los problemas que tienen vienen de varios lugares. Primero, que aceptaron una cantidad muy grande de inmigrantes, bastante indiscriminadamente, los cuales se les convirtieron en un problema en muchos casos de ellos, porque no todo el mundo se holandizó, no todo el mundo tomó la tolerancia de los holandeses, y empezaron a crearse guetos, especialmente de islámicos, pero no solamente de ellos, hay también de gente de Surinam, donde se convirtió en un problema. El tema de la inmigración se convirtió en un problema muy importante en Holanda, y de un país sin tener crimen pasó a una ciudad, por ejemplo, Ámsterdam, de tener mucho crimen. Este es un problema grande que tienen. Pero otro problema que tiene Holanda, como te dije, entonces tiene inmigración, tiene mucho crimen, no necesariamente uno es el hijo del otro, pero realmente en general la gente que está en crimen, especialmente en drogas, son ex inmigrantes. Tenés entre ellos bandas que se ocupan de éxtasis, por ejemplo, la pastilla éxtasis, esa pastilla que usan la gente en las fiestas, los chicos jóvenes, se producen todas en Holanda. Y las grandes bandas se manejan desde Holanda. Acuérdate que es un puerto, entonces es muy fácil mandar cosas desde ahí. Siempre se habla de Holanda como este lugar donde se puede consumir drogas en forma liberal, digamos, hace mucho tiempo que tienen vínculo con las drogas. ¿Cómo es esa situación en la sociedad? Bien, primero, las drogas son ilegales, todas, incluyendo la marihuana. Todas son ilegales. Lo que pasa es que se armó un concepto de tolerancia, así lo vieron ellos. Este concepto luego fue adoptado en otros países, pero como ellos lo hicieron con la marihuana especialmente, ellos simplemente, la policía decidió no perseguir a la gente que fuma marihuana, e incluso permitió la apertura de lo que se llaman coffee shops, eufemísticamente, porque lo que no venden es café, justamente, Claro. en donde la gente entra y fuma, compra marihuana y se la lleva. Y esto anduvo bastante bien, desde el punto de vista de que no causó problemas, hasta que empezó a venir una cantidad muy grande de turistas. A esto le tenés que agregar la prostitución. Holanda y Alemania tienen totalmente legalizada la prostitución, las prostitutas pagan impuestos, las prostitutas tienen bueno, todos los derechos que tiene un empleado, inclusive en vacaciones, todo. Y estaban las ventanas, ¿sí? Las famosas ventanas en donde ellas se muestran, y la gente viene y toma sus servicios. Y esa historia de la prostitución también trajo un turismo que cada vez se hizo más
como diríamos en castellano, heavy, ¿no? Ujú. Menos turístico y no gente que viene a gastar plata, sí, gente que viene como capital de vicio. Y esto a Holanda no le cayó bien y lo tratan de limitar y no les sale y no pueden. La parte de la marihuana fueron evitando que haya, por ejemplo, cerca de colegios, pero siguen habiendo en Holanda hasta el día de hoy, pero vuelvo a repetirte, es ilegal. Ahora, también es cierto que el consumo de cualquier otra droga está prohibido, pero te doy un ejemplo. Las pastillas estas de éxtasis, muchas de ellas venían adulteradas con drogas que podían causar la muerte. Entonces, en todas las discotecas hay un miembro del gobierno que revisa, uno le da una pastilla y ellos revisan si la pastilla tiene éxtasis o tiene otra porquería. Y así aseguran que la gente no tome pastillas que pueden causar daño. ¿Te acordás cuando una vez hubo cocaína adulterada, una historia con Rosario? ¿Te acordás? Sí, 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 pasó muchas veces. Y también con pastillas de éxtasis adulteradas, digamos, mucha gente falleció producto de eso. Que la gente o fallece o termina en los hospitales, chicos jóvenes. Eso en Holanda no ocurre más. Mira, Porque en todas las discotecas hay un tipo así. mira. Así que, Eso. a ver, son pragmáticos, realistas. No, La gente igual va a tomar pastillas, ¿viste? Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Dice el gobierno. Mi trabajo es que la gente no se muera, ¿no? claro. No es castigar a la gente. Y para que no se muera, trato de evitar que lo tomen. Y si lo toman, y bueno, si lo toman, tengo que asegurarme que no les cause daño. Y por supuesto, todos los hospitales están muy preparados para eso. Y vienen, por supuesto, llega porque la gente también. Esto es sobre la calidad de la pastilla, pero no sobre la No, cantidad, claro. ¿sí? La Exacto. gente a veces toma muchísimo más de lo que es una dosis y terminan con sobredosis en los hospitales. Claro, claro. Porque volviendo al tema de inmigración, digamos, este país que vos planteás tan abierto al mundo, tan tolerante, tan igualitario, ¿cómo está manejando esto que vos planteás, ¿no? Esta inmigración discriminada, este crecimiento de la delincuencia, estos problemas por ahí que vos estabas contando con respecto al turismo, son súper receptivos para el turismo, pero este turismo receptivo que va o para el lado de las drogas o para el lado de la prostitución también afecta la situación como política gubernamental. ¿Cómo enfrentan esto? Bien, es interesante la pregunta porque hasta hace poco los gobiernos en Holanda eran bastante uniformes, o eran de centro izquierda o eran de centro derecha. Y la diferencia de las políticas eran mínimas, ¿sí? Un impuesto más, un impuesto menos, pero realmente no había diferencia. Hace unos años aparece un personaje que se llama Wilders, se escribe, se pronuncia Wilders, la W se pronuncia V corta en holandés, que es un idioma, todo eso, parecido al alemán, ¿sí? Es primo del alemán. Ujú. Y Wilders sale con el concepto de que el problema son los inmigrantes ilegales o la inmigración y que hay que poner mano dura y parar la inmigración. Empieza siendo él simplemente un personaje que lo vota muy poca gente, luego llega a entrar al Parlamento y en los últimos años, como la criminalidad subió mucho y el problema de inmigración se hizo más grave, terminó siendo el partido más votado, sacó con el 25% de los votos. Ahora, Holanda es un país parlamentario, es decir, necesitas 51% de los miembros del Parlamento para formar un gobierno. Entonces necesitó hacer una coalición. Hasta estas últimas elecciones no podía formar coaliciones porque nadie quería formar coaliciones con él. Lo llamaba fascista, nazi, etc. El hombre no es ni fascista ni nazi, esta es la verdad. No tiene nada, incluso es pro gay, pro derechos. Ujú. Simplemente tiene un tema fuerte con la inmigración y con el Islam. Él quiere prohibir el Corán. Él dice que el Corán es como mi lucha de Hitler. Es un manual de instrucciones de matar infieles. Y por esto le hicieron varias veces juicios por discriminación, por islamofobia, de los cuales salió siempre inocente. Pero es un personaje que no tiene partido. Él no tiene un partido político. Esto es muy raro. Él no tiene partido político, él simplemente nomina a la gente que para entrar al Parlamento y ahora que están todos en el Parlamento lo nominó él. Parecido a Milei, ¿no? ¿Qué tan estables son estos gobiernos holandeses? Porque estamos viendo que últimamente hay conflictos en Francia, hay conflictos, bueno, hubo una inestabilidad política muy llamativa en Inglaterra. Holanda, esto que vos planteas, un líder que no podía construir mayoría, sin partido político, pero al mismo tiempo una sociedad, imagino yo, demandando algunas cuestiones vinculadas a estos problemas que vos planteabas. ¿Qué tanta estabilidad hay en estos procesos democráticos o en estas formas de gobierno de Holanda? Bueno, la estabilidad hubo hasta hace poco, cuando se llamaron elecciones y como te digo, se formó un gobierno en donde el gobierno está formado por 4 partidos, uno de ellos es el partido de centro derecha, pero justamente es el más chico de la coalición, ahora era el partido gobernante y perdieron muy fuerte las elecciones. El partido de Wilders, el Partido por la Libertad se llama, curiosamente, ¿no?
y ganó, sacó la mayor, y después se unió a un partido cristiano, algo muy raro. Holanda tiene una minoría muy devota, muy cristiana, pero muy cristiana. Algunas de ellas directamente están en contra del matrimonio homosexual y los derechos de la mujer, para que tengas una idea. Y ese partido, por ejemplo, tiene uno o dos bancas en el Parlamento. Pero el otro partido cristiano más moderado está con él, un partido muy especial que defiende a los criadores de chanchos. La historia es parte de todo esto que tiene que ver de lo raro que tiene Holanda. Holanda, por supuesto, se puso al hombro la batalla contra el cambio climático. Y entonces ellos son los productores de cerdo más grandes del mundo, perdón, de Europa. Y además son los exportadores número 2 de alimentos de toda Europa, ¿no? Es un país fuerte económicamente. Mm, sí. Ahora, tiene poquita tierra, ¿sí? Y además viven uno encima del otro. La densidad poblacional es la más alta de Europa. Pero tienen tierras y entonces lo que hacen, crían cerdos en unos edificios. ¿Entendés? Un piso más arriba del otro y está todo lleno de cerdos. Y, por supuesto, los cerdos son culpables, según los científicos, o algunos científicos, de la parte de la creación del metano, que es un gas Claro. que Claro, afecta. claro, sí. Entonces dijeron, bueno, solo podés criar la mitad de cerdos. Y los criadores de cerdos se enojaron mucho y dijeron, primero saquen ustedes cosas de ustedes y después vengan a sacarnos los cerdos a nosotros. Y pues formaron un partido y el partido sacó bastantes bancas que le permitió a este gobierno gobernar. Así que tenés un partido que se llama BBB, un partido de pro cerdos, un partido cristiano, un partido de centro derecha menor y el partido de Wilders. Es una coalición rara. Claro, Y, claro, y lo, sí. y lo que la mantiene es quedar en el gobierno, ¿sí? Hay una cosa, pero tiene muchas cosas en común, en algunas cosas son más conservadores, en otras son más liberales, y tiene el apoyo popular bastante importante, tienen como el 56-57% de la población que los apoyaba, por lo menos en las elecciones. Frente a ellos, por supuesto, está toda la izquierda, todo el mundo que considera que Holanda tiene que ser liberal, etc. Ellos forman en la coalición esta, y tiene que ver con esto, deciden limitar la inmigración. Y lo primero que hacen es no permitir que la gente se convierta en ciudadano holandés con mucha facilidad. Y hay que estar 10 años, y hay que hacer exámenes, y hay que saber holandés, cosa que antes no era. Los holandeses, es curiosísimo, no son nacionalistas de su idioma. Es decir, la universidad se enseña inglés o holandés, a ellos les da lo mismo. El holandés no les importa. Son tan comerciantes internacionales que no vieron en su idioma algo especial. Eso los hace especiales, la verdad. Vos vas a Holanda y hay carteles en lo que quieras y la gente todo el mundo habla inglés. Todo el mundo habla inglés en Holanda, todo el mundo. Y no le da mucha importancia. Y tampoco estos gobiernos, ni aún los nacionalistas, los partidos nacionalistas les importa el idioma holandés, pero lo usan para obligar a los inmigrantes a asimilarse a la sociedad de holandesa. Y parte de la forma es eso, porque si no ellos se sienten y hablan solo árabe entre ellos. Claro, claro, es verdad. Y Muki, ¿y qué grado de importancia tiene la realeza en esta dinámica que tiene el país? Muy buena pregunta y muy interesante, porque el reinado de Holanda la idea es que es un reinado iluminista, ¿sí? Es un reinado de la vanguardia, no un reinado conservador. En general los reyes son más conservadores. En España los reyes claramente son muy conservadores, ¿sí? Pero en Holanda especialmente, históricamente fueron siempre los adalides del liberalismo, ¿sí? Y hasta el rey que hay ahora, la reina, en general las reinas, las reinas fueron muy populares en Holanda, muy. La reina abdica, la última, porque su marido se ve envuelto en un escándalo en donde recibió una comisión por la venta de unos aviones de guerra. Ujú. Abdica y la toma el hijo, que ese que está casado con Máxima. Sí. O sea, que yo vengo voy a todo el mundo, digo Argentina, todo el mundo me dice Messi, ¿sí? Ahora me dice Milei, ¿eh? En serio, muchos me dicen Milei. Yo fui a Holanda, ahora estuve en Ámsterdam hace unos días. Estuve en Ámsterdam y la gente lo que me dice, Máxima. Así que todos con M, parece. Claro, Todas las tres. es verdad. Y bueno, Máxima la aman, porque él tiene nombre de tonto, el rey. Y lo agarran haciendo tonterías a veces y están muy tranquilos que ella maneja todo, ella es muy Mira, popular. ajá. O por lo menos lo era hasta hace no mucho. Ahora hay problemas, pero en general muy popular. Económicamente, ¿cómo está? Porque está al lado de Alemania, que es una de las potencias y el motor de la Unión Europea. ¿Qué podemos hablar económicamente de Holanda?
Mira, Holanda tiene, como te dije, una agricultura un gran exportador de comida y tiene un sistema impositivo muy favorable para que extranjeros hagan negocios. No holandeses, los holandeses pagan caro, pero los extranjeros que pueden usar compañías holandesas y le permite a la gente desgravar determinadas cosas. Y entonces se convirtió también en un lugar popular, un tipo de paraíso fiscal. A todo eso, la palabra paraíso fiscal es un error de traducción, creo que lo hablamos una vez. Se llama Sí, tax haven y quiere decir realmente refugio fiscal. Pero claro. bueno, es un refugio fiscal importante, o lo es, lo fue, lo sigue siendo. Y como te dije, están las compañías estas grandes en Holanda, los holandeses son trabajadores, muy trabajadores, tienen un clima de porquería, ¿sí? Llueve todo el tiempo y hace frío, realmente, Ámsterdam es muy linda, pero los días de sol son poquitos y escasos y en general frescos. Y eso también, yo supongo que eso también ayuda a que la gente vaya a trabajar. La gente es trabajadora, no es Taiwán, sí, no es Corea no es Japón, está claro, sí, pero estamos hablando de niveles europeos. Pero son gente que tiene 6 semanas de vacaciones por año. Y eso también es tiene un estado de bienestar muy, muy, muy desarrollado. Que esto parte de la historia es que los inmigrantes estaban recibiendo este estado de bienestar sin contribuir, según la gente, a la economía. Holanda, cuando todavía no había euro, Holanda tenía el guilder, o el florín holandés. De todos los billetes que yo en mi vida, los más lindos, con animales y flores, muy lindos. La moneda era muy fuerte, iba pegado al marco alemán, que era la moneda más fuerte de Europa, y al shilling austríaco. Estos eran las tres economías fuertes, incluso bueno, de la Unión Europea. Cuando se hace el euro, todo se convierte en una sola moneda. Holanda la adopta enseguida, pero está mantenido, repito, la economía holandesa es muy buena, muy fuerte, y yo te diría también con muchas cosas nuevas. La compañía esta ASML le garantiza el futuro a Holanda. Esto es muy importante. Ningún otro país europeo tiene garantizado el futuro. Holanda sí, gracias a esta compañía ASML, porque sin ASML no hay inteligencia artificial. Así que todos los demás países dependen de Estados Unidos, Holanda menos, porque tiene la ASML, pero igual Holanda respeta o sigue las órdenes de Estados Unidos en lo que respecta a las relaciones, digamos, con China, con Rusia, las relaciones con los países conflictivos, ¿no? Hasta ahora me estás contando como todas muchas cosas positivas de Holanda. ¿Es el país ideal o tiene otros conflictos? Más allá del que vos planteabas, el conflicto migratorio, el conflicto del aumento de la delincuencia y por ahí de temas vinculados a la droga. No, mirá, tiene problemas, por ejemplo, algo que no se esperaba de Holanda, de antisemitismo serio. Yo te recuerdo que hace un mes, en un partido de fútbol que jugaba un equipo israelí con un equipo holandés, Ujú. al terminar el partido salieron hordas de personas a buscar judíos y pegarles. Sí, Incluso con consignas, matemos a judíos, matemos a judíos. Esto es algo increíble en el país donde por otro lado estuvo Ana Frank, ¿sí? claro. Y acá quiero recordar, a Ana Frank la arresta la policía de Ámsterdam, no los nazis. Después termina en manos de los nazis, ya le entregan a los nazis. Si en un país que decían que en cada casa de un holandés se esconde un judío, lo cual es bastante cierto, pero por supuesto había un porcentaje siempre de colaboracionismo. Claro. Después de la guerra, en Holanda se cuelga a los colaboradores muy, muy agresivamente y vuelve a ser ese refugio que los judíos se sentían seguros. Y yo te cuento de que los israelíes amaban ir a Ámsterdam porque es el lugar donde se sentían más seguros de todos, ¿sí? Y empiezan a aparecer temas de antisemitismo y Wilders, el hombre que te dije del partido mayoritario, denuncia esto y dice el Islam está persiguiendo a los judíos y se pone, de hecho, toma una posición única en Europa, totalmente pro-israelí, sin ningún tipo digamos, de ambivalencias, directo, Ujú. porque él ve en ellos aliados contra lo que él llama el nazismo del Islam. Él lo llama nazis, una religión nazi. Él tiene realmente un problema con la religión misma, ¿eh? Y esto, y luego lo que ocurre es de que empiezan a haber más y más focos de antisemitismo. Holanda no hace mucho. Ámsterdam está manejada por la izquierda y la intendenta de Ámsterdam termina al final culpando a los judíos de provocar, de provocar que los persigan, ¿sí? Uno de Ujú. los argumentos más comunes de los nazis. Sí. Esto es primero preocupante. Por otro lado, también tenés un problema del woke, de que la sociedad se hizo muy
de pasar a ser el primer país del mundo que legaliza el matrimonio homosexual, maravilloso, espectacular, genial la idea, a terminar dándole derechos, algo muy parecido a lo que pasó con el kirchnerismo en la Argentina, ¿sí? Ujú. Y esto creó muchísimas fricciones dentro del país. Y después está el tema del cambio climático, que empezaron a hacer locuras, porque Holanda es responsable del menos del 1% de la polución del mundo, con los chanchos, con todo, ¿sí? Es decir, no tiene importancia lo que ellos hagan, si lo hacen o lo dejan de hacer, fuera de la solidaridad, no tiene Sí, sentido. no cambia nada. Claro, y esto fue la discusión, en un país pragmático, ¿sí? Yo te acuerdas que te dije, son gente pragmática, es decir, que para ellos lo que importante son los resultados, no otra cosa. Y entonces lo que ocurrió es que, por ejemplo, empezaron a prohibir a viajar en la autopista, a una autopista grande que va de norte a sur, por supuesto, y muchas otras, y está prohibido andar más de 100 kilómetros por hora, porque poluciona. Y entonces el tráfico es un desastre. En general era un desastre, es un súper desastre, y también eso hace enojar muchísimo a la gente, porque dice, pero nosotros tenemos que liderar, nosotros tenemos que dar el ejemplo, y él dice, ¿qué ejemplo? Lo importante es que no haya cambio climático, no dar ejemplos. Y esa discusión termina en estas elecciones en donde, te dije, el partido de los chanchos saca mucho más votos que los que crían chanchos, sí, está claro, ¿no? Claro, claro. La gente enojada con el tema de las autopistas, etcétera, pero todavía no tienen el consenso necesario para empezar a cambiar estas cosas, pero hablan de hacerlo. Ujú. Está muy bien. ¿Hay pobreza en Holanda? Sí, claro que hay pobreza en Holanda, pero está toda cubierta por la seguridad social. Hay gente pobre. Lo que pasa es que las mujeres de los inmigrantes musulmanes no trabajan. Entonces ellos, como no trabajan, las casas, los holandeses trabajan siempre los dos, ¿sí? Hay empleo total en Holanda, prácticamente no hay desempleo. Y estos tipos, esto creó focos de pobreza y por supuesto focos donde, digamos, florece el extremismo islámico, ¿no? Recién hablabas de la alta densidad poblacional que tiene Holanda. Es un país chico, es un país. A mí me llama la atención que dijiste que es el principal productor de alimentos de Europa. Tiene una superficie tan chica, digamos. Son grandes criadores de chanchos. Esto vos lo explicabas con estos edificios, pero es una superficie muy, muy chica. Y gran parte de la superficie de Holanda está bajo el nivel del mar, o sea, es este territorio inundable. Ganado al mar, así es. Ganado al mar. Sí, sí, sí. Hicieron un trabajo fuera de serie con eso, pero no hay un problema habitacional. Las casas son carísimas, no hay lugar para hacer casas. Es un problema muy serio el tema de habitacional. Y además tienen problemas porque en el norte hay mucho fracking. Y esto estuvo causando, según expertos, terremotos. Y estuvo fisurando casas en el norte, que ya no había suficientes casas. Hay un problema serio, serio, serio habitacional. Si vos vas a Ámsterdam, si vas a un departamento, tenés que entrar de perfil. Es decir, las escaleras son malditas, son Angostas, mira. terribles. Tienen todo, vos sabés que en Ámsterdam todas las casas arriba tienen un gancho grande. ¿Por qué? Porque si vos querés traer muebles, no podés traerlos por adentro, porque no hay lugar, porque es muy angosta la casa. Entonces, con el gancho lo suben desde el canal, en general las casas están sobre un canal, sobre y se suben arriba y se traen, y los muebles entran por arriba, ¿sí? Algo así que a veces se hace con un balcón acá, Sí, pero claro, por con un supuesto. piano lo hace, ¿sí? Exacto. No con una silla. Claro, es más práctico subirlo por el gancho que andar subiendo por la escalera. Así es. Qué bárbaro. Y contame a nivel global, posicionamientos de Holanda. ¿Cómo juega en este mapa global? Muy importante. Holanda, como te dije, por tener a SML, es un jugador importantísimo hoy en la geopolítica. Yo te diría que es central en todo el tema geopolítico. De hecho, hay una base militar americana de la OTAN al lado de la fábrica de ASML, porque hay una sola fábrica, que produce estas máquinas, y por lo tanto es muy importante. Holanda tiene representaciones en todo el mundo porque es un país, como te dije, muy comercial, muy de comerciantes internacionales, y están representados en todos lados. Y tienen relaciones diplomáticas, por supuesto, con muchísimos países. En Argentina vos sabés que hay incluso una colonia holandesa en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que cuando vino acá Máxima de visita estuvo con ellos. Hay muchos inmigrantes holandeses en otros lugares. Estados Unidos tiene muchísimos apellidos holandeses. Y en el mundo está visto como un país fuerte, un país chiquito,
y muy alineado con Estados Unidos y con la OTAN, muy, muy alineados, porque fueron los americanos, te recuerdo, que los que los liberaron, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial. Todos los países que fueron liberados por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en general se sienten en deuda con los Estados Unidos, todavía hoy. Te voy a dar un ejemplo. En Francia, la gente no son muy amantes de los americanos, a menos que vayas a Normandía. Ahí son Mm, todos fanáticos de los americanos. Es mira, decir, hay todavía una memoria histórica en cuanto a eso, sí. Tiene una posición, pero otra vez, ahora tiene problemas porque como está Wilders en el gobierno, entonces algunos gobiernos de Europa la miran con recelo a Holanda, pero es uno de los países fundadores de la Unión Europea, ¿viste? Esto no es España o Polonia que vino más tarde. claro, claro, claro. Muki, para la gente que está escuchando esta conversación, esta está siendo registrada en la fin de la segunda semana de diciembre. La semana pasada conversamos de lo que estaba sucediendo en Siria. En esta última semana pasaron muchísimas cosas. ¿Cómo podríamos actualizar esta información? Bueno, lo que contamos de las organizaciones en Siria, que todavía no había caído Assad, mirá, lo que pasó en una semana. Desde entonces, lo que vemos es un gobierno, un intento de gobierno por parte del grupo islámico más grande, el HTS. Vemos a Israel destruyendo absolutamente todo el armamento que tenía Siria para que no caiga a manos de los islámicos. Eso es muy importante. Israel toma un pedacito de la frontera, que era la parte donde más peligrosa para Israel de que puedan llegar yihadistas ahí, y bombardea y destruye la marina, la aviación y todos los depósitos de armas y de armas químicas, que había armas químicas. Incluso mata al jefe del programa químico en Siria. El tipo aparece muerto. Se supone que es Israel que lo hizo. Es decir, cambió el Medio Oriente, está cambiando el Medio Oriente para siempre. Para mí es un cambio muy grande en donde si uno no se, si las cosas no llegan a unirse bien, va a terminar en grandes baños de sangre, no solo en Siria, sino que yo supongo en el Líbano, en Irak, eventualmente. Lo que en este momento se habla es la debilidad muy fuerte, y creo que el tema deja de ser Siria, es Irán. Irán quedó muy debilitada porque Siria era su gran aliado, le dio 30.000 millones de dólares para mantener el régimen, imagínate, aparte de los 20.000 millones que le dieron a Hezbollah y 10.000 millones que le dieron a Hamas, en un país que está con sanciones, con una situación económica muy grave, con una inflación que vuela, y la gente está cada vez más enojada y ahora se quedaron sin los aliados. Pero no solamente se quedaron sin los aliados, sino que este grupo que vino menciona a Irán en que cada segunda oración que hablan con promesas de venganzas terribles. Así que Irán es la que yo te diría que está en el centro. Vemos a una Rusia en retirada, en franca retirada, abandonaron al aliado que tenían de un día para el otro. Esto es una mala señal para cualquier otro aliado de Rusia. Es decir, mira que si pasa algo, te abandonan. Y China había justo hecho un acuerdo, esto es algo que en septiembre del 2023 hicieron un acuerdo con Bashar el-Assad para hacer una gran proyecto en Siria, etcétera, y China se quedó, apostó mal. Así que todo el eje de la resistencia, como les gusta llamarse a ellos, o el eje del mal, como lo llaman los americanos, está en franca retirada con esto, y esto es el principio de algo grande. Yo creo que vamos hacia una guerra campal en Siria, todos contra todos. De estas 22 organizaciones están los kurdos. La verdad es que la lista, si hago la lista, tenemos que hacerla la mitad hoy y la otra mitad Ujú. en el próximo capítulo. Es larguísima, pero hay desde gente de kurdos, de izquierda, de derecha, de ultra islamistas, Solo los islamistas tienen nueve grupos distintos se odian entre ellos y se matan entre ellos, y que vos no podrías distinguir uno del otro por qué se matan, ¿sí? Claro. Y me llama la atención lo que planteabas, que esta situación donde hay un conflicto interno que está repercutiendo en los países de la región, pero el único que está tomando como una posición ofensiva es Israel. Vos contabas esto de entró a tratar de hacerse cargo de destrozar todas las armas para evitar que caigan en manos. ¿Es el único país que está actuando de esta manera? ¿Cómo mira Estados Unidos esto? No, Estados Unidos está en transición, tenés un gobierno en sombras, básicamente. Biden no existe, ¿sí? Ya no existía, y ahora mucho menos, y Trump todavía no asumió, así que están ahí tratando de ver lo que hacen. Mirá, es interesante porque cuando Israel toma este pedazo de territorio, son 20 kilómetros cuadrados, 30, no es mucho,
Pero cuando toman esa zona, los franceses salen enojados diciendo ustedes están violando el territorio sirio, etcétera. Y los americanos, en una declaración que hace el ministro de Defensa, Austin, dice, le pido a los israelíes que nos informen, porque parece que hicieron esto, ni los tomaron en cuenta. Sí, directamente le contaron a Trump, se terminó. Y entonces vos tenés un Estados Unidos con paz de espera, que es bastante problemático, porque no, el que corta pincha y el que pincha no corta. Ujú. No sirve, no funciona. Tenés a Rusia totalmente ida de toda la historia, y no queda nadie más. Y está Turquía, y está el problema grave de Turquía. Los turcos quieren matar a los kurdos, que son un tercio de las organizaciones son kurdas o afiliados a los kurdos, y ellos quieren matarlos a todos porque consideran que los kurdos son sediciosos. Entonces ya hay disparos, ya los están matando los turcos y a los kurdos matan a los turcos, y tenés a Turquía invadiendo y amenazando a Israel. Pero este es Erdogan se la tiene jurada a Israel por el tema de Hamas. Él es un gran apoyador de Hamas. De hecho, gente de Hamas está hoy en Ankara, en Turquía. ¿Qué escenario se plantea, no? ¿Qué fin de año complejo? Muy complejo. Mirá, el problema de nuestras grabaciones es que cuando las escuchan, está desactualizado esto. Claro. Y esto el tema de Siria, yo te digo, el que escuche ahora probablemente va a estar desactualizado dentro de cuando el lunes, el martes escuchen esta grabación, estamos hoy a viernes, Ujú. va a estar desactualizada. Eso te lo puedo asegurar. Así que más que todo lo que podemos es resumir lo que pasa hasta hoy día viernes, ¿sí? Ujú. Más que eso no. Claro, bueno. E invitarlos a que escuchen la próxima conversación, que va a estar Sí. actualizada. Que va a estar actualizada, pero va a estar desactualizada cuando la escuchen Es verdad, también. con esa particularidad. Uki, como siempre, un placer conversar con vos. Un placer desde Buenos Aires. Vos sabés que estoy en Buenos Aires ahora. Bueno, hoy estamos a la distancia, pero creo que es la menor distancia que hemos tenido en todas nuestras conversaciones. Así es, desde que comenzamos el ciclo, la más cercana a todos. Así que estoy en Buenos Aires, teniendo el placer de sentir el calor, hasta hacía un frío ya en Europa. Upa, Así que sí, estoy muy contento de estar acá. está muy bien, qué suerte. Bueno, Muki, hasta el próximo capítulo. Así es, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo capítulo. Esto es El Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cavaki. Como cada semana, los invitamos a participar de esta conversación que mantenemos con el Observador Internacional, Muki Tenenbaum.